Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. El último balance de Elizabeth Salmón, la primera mujer nombrada relatora especial de la ONU para los Derechos Humanos en Corea del Norte, presenta un panorama crítico tras una década perdida, esto es entre 2016 y 2026, bajo el liderazgo de Kim Jong-un. Entre esos años, en esa década, hubo una degradación sostenida, dice el informe, no hay mejoras generales, al contrario, el control social ha aumentado mediante la tecnología. Hay aislamiento y represión, se mantiene la política de disparar a matar en las fronteras y restricciones totales a la libertad de movimiento. Nuevas herramientas de control, hay una ley de gestión laboral de 2025 que ha formalizado lo que la ONU considera trabajo forzoso estatal. Y hay propuestas, por supuesto, en ese caso la propuesta es de Elizabeth Salmón, profesora principal de Derecho Internacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Elizabeth, usted ha mencionado que en los últimos 10 años ha habido un retroceso. ¿Cuál es el factor determinante que diferencia la represión actual de la de hace una década? Hola Jorge, gracias por esta invitación. Yo creo que lo que ha sucedido en estos 10 años es un continuismo de un Estado que controla a su población, de un lado, contraviniendo derechos esenciales de la misma, y de otro lado, un afán de continuar una carrera armamentística, de misiles interbalísticos, de armas nucleares, que hacen que este segundo objetivo prime sobre el primero. Entonces, mientras mayor es la voluntad y el deseo de continuar en esta carrera para preservar la estructura que hoy gobierna la República Popular Democrática de Corea, mayores son las exigencias sobre los ciudadanos que realizan actividades de trabajo forzado, que no pueden ejercer sus derechos y que además en esta narrativa de guerra, de amenaza permanente, no encuentran de ninguna manera un espacio para poder marcar algún nivel de crítica, algún nivel de cuestionamiento a la situación económica, alimenticia, de salud que viven en la actualidad. El informe destaca el uso de cámaras de vigilancia y reconocimiento facial. ¿Cómo altera esto la capacidad de resistencia o inclusive de escape de la población civil? Has mencionado algo muy importante, la libertad de movimiento en Corea del Norte no existe, ni siquiera para transitar dentro del Estado, es decir, de una ciudad a otra. El Estado determina dónde viven las personas y ciertamente mientras más leal al régimen se es, mientras más funcional al gobierno se es, las posibilidades de vivir en Pyongyang, por ejemplo, o en lugares donde el acceso a alimentos, a ciertos servicios básicos es mejor, eso está en directa proporción. Las personas que viven en las fronteras cerca de China, por ejemplo, son las personas que están sometidas a mayores controles porque en el pasado estas personas, muchas de estas personas lograban escapar y llegar a China y posteriormente, si las circunstancias lo permitían, llegar a la República de Corea, es decir, a lo que se conoce como Corea del Sur. Este número de personas que llegan a Corea del Sur ha descendido dramáticamente, mientras que en el pasado llegaba un promedio de más de 1.000 personas por año. En estos últimos años ha habido cifras como 63, 67 personas, ha ido aumentando y en el 2025 han llegado 224 personas, pero normalmente se trata de ciudadanos de la RPDC que ya se encontraban fuera de este estado y que han iniciado su tránsito, muchas veces traumático, difícil, hasta llegar a la República de Corea. Este sistema de represión, de disparo inmediato si alguien intenta cruzar la frontera, etcétera, es un sistema que requiere tecnología también. O sea, la represión
Así como la tecnología es buena para tantas cosas, como por ejemplo para poder conversar en este momento, para poder ayudar a personas con discapacidad, para poder hacer llegar la educación, lamentablemente también hace en manos de la represión, en manos del estricto control, que esta política se vuelva cada vez más eficiente. Entonces, en realidad el panorama es muy preocupante para la comunidad internacional. Yo quiero compartir contigo una historia que me conmovió profundamente cuando estuve ahora en febrero de 2026 en Corea del Sur, en la República de Corea, del caso de un chico con discapacidad en sus veintes que escapó con el padre que era pescador, porque esa es la única forma ahora de escapar. Hubo algún problema de clima en el tránsito, el padre cayó por la embarcación, murió ahogado y el chico, que no tiene más de 25 años, con discapacidad intelectual, llegó nadando a la frontera de Corea del Sur y actualmente se encuentra en un centro de formación, de acogida. Tuve la oportunidad de ver su enorme tristeza, Jorge, su enorme fragilidad, el trauma que suponía para él que la única persona que trató de salvarlo, de sacarlo de un sistema donde no existen posibilidades, había fallecido. Entonces, yo creo que esta falta de información sobre Corea del Norte en los medios, por el aislamiento en que se encuentran, por la opacidad en la que viven, está haciendo que se vaya olvidando poco a poco a la gente de Corea del Norte. Y bueno, el motivo principal de mi mandato es hacer que eso no pase. Y qué historia realmente la de este muchacho discapacitado, la pérdida del padre. También ese énfasis que ha puesto en la perspectiva de género. ¿Sigue siendo la violencia sexual y la trata en las zonas fronterizas el principal riesgo para las mujeres norcoreanas? Totalmente. Desde el inicio de mi mandato tuvimos oportunidad de conversar hace algún tiempo. Yo he puesto mucho énfasis en el tema de las mujeres y niñas en Corea del Norte, las denominadas flores de la revolución. Además, en un contexto en que tenemos a la hija del presidente que sale en los medios, una niña linda, donde sale la hermana, que bueno, que tiene un lenguaje mucho más directo y agresivo. Y entonces uno podría darse la idea de que, bueno, la cosa no está tan mal para las mujeres en Corea del Norte, pero eso no es así. Ellas no representan a las mujeres coreanas de a pie, las que trabajan, las que sobreviven a duras penas, tratando de mantener a sus familias. La situación de las mujeres en Corea del Norte va desde el hecho de su casi nula participación política, porque en narrativa de guerra son los hombres los que adquieren mayor relevancia porque pueden usar las armas, etcétera, hasta el tema de violencia sexual y trata de personas, que es esta realmente lacra de la sociedad contemporánea, donde las mujeres que quieren salir de Corea del Norte, que pasan por China, son sometidas a la acción de lo que se llaman los brokers, estos traficantes que las llevan con engaños, las someten a temas de prostitución, a matrimonios forzados, tienen hijos, están en un limbo, tienen miedo de ser expulsadas de China y ser devueltas a Corea del Norte, muchas lo son. Y de hecho, bueno, con otros relatores de Naciones Unidas pusimos el énfasis en el caso de 11 mujeres norcoreanas que fueron forzosamente repatriadas a Corea del Norte hace casi más de un año ya. Y ese mismo día dos fueron ejecutadas y nueve condenadas a trabajo forzado, a prisión de manera permanente. Entonces, esto no es algo que se mencione simplemente para tratar de introducir una aproximación distinta, sino que creo que es algo que como seres humanos tenemos que rechazar. La violencia sexual, la trata de personas, la discriminación contra las mujeres es algo que está allí a pesar de esa fachada donde pareciera ser que el tema de la mujer es muy respetado y muy querido. Un último ejemplo que te quiero dar con esto, por ejemplo, tú sabrás que
la RPDC tiene un acuerdo de cooperación militar con la Federación Rusa y ha enviado, son cifras aproximadas, 14.000 hombres a esta guerra de agresión. Ha enviado armas, municiones, a cambio de qué es algo que todavía está en cuestionamiento. Lo más probable es tecnología, se dice que se están pagando una cantidad de dinero por cada soldado que va, etcétera. Pero mi punto aquí es que estos chicos, que son estos soldados que tienen un servicio militar obligatorio de 10 años, el más largo del mundo, Mm. han sido enviados a esta guerra sin ninguna comunicación con la familia. Y nuevamente, ¿quiénes son las que han estado buscando a sus hijos? Las madres, las mujeres que han querido saber si han sido enviados, dónde están, si han muerto, si van a regresar. Entonces, el rol, creo yo, de la mujer se manifiesta en múltiples facetas y lamentablemente en cada una de esas facetas vamos a encontrar un sistema patriarcal que discrimina. Hay, hay varios puntos. Uno de ellos es la pregunta si hay desertores entre aquellos que van a la guerra justamente en Ucrania. Y el otro es el tema que tiene que ver con la repatriación forzada de fugitivos, que sigue siendo un tema espinoso. Eh, Pregunta, ¿qué canales de diálogo mantiene su oficina con las potencias regionales, digamos, para evitar que estos ciudadanos sean devueltos y devueltos a la tortura O a la ejecución o a la directamente. ejecución? Claro. Eh, en efecto, el tema es un tema muy delicado porque la mayoría de personas que ha venido saliendo, mucho menos en estos años, por supuesto, o que se encontraban antes del COVID, ha sido en China. Hoy hay otras informaciones que también señalan el envío de muchos trabajadores de la RPDC a la Federación Rusa para diversas labores, entre ellas también tecnológicas. La cibercriminalidad es una fuente de ingresos para la RPDC. Esto es sabido, constatado con cifras oficiales, pero a lo que tú apuntas es al hecho de las personas que estando en otro estado son repatriadas forzosamente a la RPDC. Este es un drama, porque aquí hay un desencuentro eh, normativo sustancial. Para Naciones Unidas, esta repatriación forzosa a un lugar donde está sumamente documentado que van a sufrir afrentas a su integridad personal o a su vida, es violatoria del derecho internacional porque existe un principio en derecho que se llama el principio de la no devolución o del non-refoulement. Sin embargo, en diálogos con China, que ha habido la posibilidad de tenerlos, para ellos en realidad son inmigrantes ilegales y por lo tanto deben ser expulsados de China, devueltos a la RPDC y ellos no consideran que haya este riesgo de tortura o de afrenta a la vida, ¿no? Entonces, este es un tema tremendamente complicado. Hemos estado de manera pública a través de comunicados y de manera confidencial también, que a veces es una metodología más difícil de seguir, menos conocida, pero que a veces surte mejores efectos en diálogo desde diversas unidades de Naciones Unidas para tratar de limitar esa práctica y mostrar de otro lado lo que pasa con la gente que es retornada, ¿no? Entonces, este caso de las 11 mujeres acusadas de actividades sexuales, de haber afrentado la dignidad del pueblo, termina pues en situaciones que son un drama, ¿no? La propuesta de establecer benchmarks, es decir, metas concretas para un intento de sacar a Corea del Norte de su retórica, eh, ¿puede prosperar? Es decir, que el régimen acepte ser evaluado. Una de las cuestiones que a mí me parece más importante que se conozca en la comunidad internacional es que la RPDC sí colabora en materia de derechos humanos con un mecanismo que se llama el Examen Periódico Universal en EPU. Naciones Unidas, el EPU, al que están sometidos.
los 193 Estados miembros de Naciones Unidas cada 4 años y medio más o menos. Y entonces el último EPU de la RPDC fue en el año 2024. Y en el año 2024, casi el 50% de las recomendaciones que recibió fueron aceptadas por Corea del Norte. Entonces, yo creo que es importante hacer seguimiento, follow-up a estas recomendaciones que sí fueron aceptadas, por ejemplo, en materia de educación con personas con discapacidad, por ejemplo, en términos de acceso a la salud. Por ejemplo, por primera vez en la historia, la RPDC aceptó dos recomendaciones, una de Bélgica y otra de Chile, para reducir los casos en los que se puede aplicar la pena de muerte. Es la primera vez que acepta recomendaciones en ese sentido. Entonces, yo lo que percibo, Jorge, es dos cosas. Una, que hay un temor a veces por parte de ciertos actores de hablar de derechos humanos con la RPDC porque sienten que cualquier posibilidad de reconciliación, de coexistencia pacífica se desmoronaría, lo cual creo que en el pasado ha demostrado que no es efectivo porque el evitar los temas de derechos humanos no ha hecho que la negociación prospere, seguimos con los mismos problemas y la carrera armamentística sigue y la situación de las víctimas de derechos humanos es todavía peor. Entonces, ¿qué se ganó evitando el tema de derechos humanos? Y en segundo lugar, creo que no hay que tener miedo, como dice el Papa, no hay que tener miedo de hablar de derechos humanos con Corea del Norte porque ellos mismos han aceptado el 48 más o menos por ciento de las recomendaciones, que no está mal. Digamos que hay otros que aceptan 70, 75, sí, pero tampoco está mal. Entonces, creo que lo que hay que hacer, y eso es lo que he plasmado en mi último informe de marzo del 2026, es establecer benchmarks, establecer indicadores, hacer follow-up. Y bueno, ustedes aceptaron que la maternidad los niveles de mortandad en maternidad iban a reducirse a tal cantidad. Correcto, ¿qué es lo que han hecho? Entonces, hay que dramatizar, hay que dejar de evitar el tema. Creo que no es inteligente, no es jurídicamente adecuado y además, desde una perspectiva ética y moral, no es sostenible, Jorge. ¿Qué pasó Ujú. con todas las víctimas? O sea, si hay un diálogo, de estos diálogos que se mencionan, se rumorean, ¿no es así que en cualquier momento la administración Trump podría terminar hablando con la administración de la RPDC? Creo que lo más probable es que el tema de derechos humanos sea dejado de lado. Y creo que para Naciones Unidas, por el contrario, el deseo es que por lo menos se pueda plantear algunos temas para comenzar, que regrese el equipo de Naciones Unidas a Corea del Norte. No puede ser posible que Naciones Unidas no pueda entrar a Corea del Norte. Que se sepa el tema de los desaparecidos, de la gente secuestrada, que por lo menos se devuelvan los restos humanos, ¿correcto? Que haya algún tema de control con el acceso a la comida, que es un gran problema ahí. Entonces, creo que por eficiencia, por cuestión jurídica y por razón ética, la necesidad de establecer mecanismos de control es imperativa. A menudo la agenda nuclear opaca las crisis humanitarias y el desafío, supongo, es convencer justamente a la comunidad internacional de que no habrá paz duradera en la península sin abordar primero los crímenes de lesa humanidad. Elizabeth, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.